Hey, hola a todos. Me llamo Ezra y voy a hablarles de Eddie. Eddie es mi exnovia. Estaba muy enamorado de ella, pero lamentablemente me decepcionó. Les voy a contar la historia desde el principio. Empecé a ir a mi escuela actual el año pasado. Eddie estaba en el equipo de natación. La vi por primera vez en un campeonato de natación de la escuela. Era la chica más guapa del equipo. Y aquel fue el día en que me volví completamente loco por ella. Cada mañana cuando me despertaba me preguntaba si aquel día vería a Eddie. Pasaba mucho tiempo arreglándome delante del espejo. Antes no me preocupaba por la ropa, pero ahora me partía la cabeza pensando en qué ponerme cada día. Y aunque mi familia no tenía mucho dinero, yo tengo muchísima ropa aquí. Y eso se lo debo al maravilloso jefe de mi padre. Resulta que mi padre es chofer personal, y su jefe, el señor Kit, tenía un hijo 2 años mayor que yo. Le encantaban los deportes extremos. Por desgracia, sufrió un accidente terrible mientras escalaba y falleció. Pocos días antes, el señor Kit había perdido a su esposa. Tras perder a su único hijo y a su esposa, entró en depresión. Por aquella época, el señor Kit nos invitaba a su casa muy a menudo. Teníamos largas conversaciones. Cuando superó la depresión, me dijo, Ezra, me recuerdas mucho a mi hijo en tu forma de pensar. Es como si estuviera hablando con él. Y me gusta mucho pasar tiempo de calidad contigo. Me gustaría darte una beca para complementar tus estudios. Cuando acabes la universidad, puedes trabajar en mi empresa. Cuando me dijo eso, me alegré muchísimo. Entonces el señor Kit me dijo, solo te pediré un favor, ¿está bien? ¿Puedo mandar a tu casa la ropa de mi hijo? Me gustaría que te pusieras su ropa para venir a verme. Eso es algo que me haría realmente muy feliz. Acepté encantado. Y esa es la razón por la que tengo tanta ropa. De hecho, antes solo me importaba qué me iba a poner cuando iba a visitar al señor Kit en su casa, pero ahora todos los días me ponía muy guapo para ver a Eddie. Cada mañana mi padre me dejaba en la escuela. Luego recogía al señor Kit y lo llevaba a su oficina. Cuando mi padre se dio cuenta de que vestía diferente, comenzó a burlarse de mí. Me decía, ahora pareces el dueño de este coche. No te sorprendas mucho si te llaman señor Ezra. Yo le respondí, papá, no te burles de mí. Y él me decía, no es una broma, esa ropa te sienta realmente genial. Aunque cada día que salía de casa, lo hacía pensando en que podría hablar con Eddie, no me atrevía a dar el paso y estaba empezando a perder la esperanza. Por fin, mi momento llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en la cafetería, almorzando, cuando alguien se acercó a mi mesa y me preguntó, ¿está libre este asiento? Cuando miré, era Eddie. Me tomó por sorpresa y le respondí, sí, está totalmente libre. Eddie se sentó sonriendo, estiró su mano y me dijo, soy Eddie. Yo solo quería decirle, lo sé, y me encanta tu nombre y me encantas tú. Pero por supuesto que no lo hice. Estiré mi mano y dije, soy Ezra. No podía dejar de mirar a Eddie durante el almuerzo. De cerca era más guapa aún. Me sentía muy feliz ahora que sabía que yo existía. Al día siguiente, en el almuerzo, busqué a Eddie, pero no la encontré. Y justo cuando salía de la cafetería para ir a clase, escuché su voz. Ezra, cuando me giré, estaba ahí de pie frente a mí. Y antes de poder hablar, ella se adelantó. Acabo de llegar de natación. Oye, grabemos un TikTok. No sabía que Eddie tenía una cuenta de TikTok. Luego grabamos algo estúpido y procedimos a compartirlo en nuestras cuentas. Por supuesto, comenzamos a seguirnos mutuamente también. Esa noche, pasamos horas mandándonos mensajes. Y cuando finalmente fui a la cama, tuve que pellizcarme para saber que todo esto no era solo un sueño y nada más. Si me dolía tanto, seguro que no se trataba de un sueño después de todo. Me dormí con una sonrisa de felicidad en la cara. Al otro día mi padre volvió a dejarme en el colegio y en ese momento me encontré con Eddie. Yo solía pasar por la escuela para ver si la veía, pero ahora era ella la que aparecía por sorpresa. Fuimos juntos charlando hacia la escuela. En realidad, era ella que hablaba porque yo estaba tan nervioso que no podía soltar una sola palabra. Eddie y yo empezamos a vernos en cada descanso. Pero yo no podía pensar que a una chica tan genial como ella le pudiera gustar a alguien como yo. La verdad, yo seguía pensando que ella me veía como un amigo y nada más, pero al poco tiempo me confesó que había estado esperando que yo la invitara a salir. Y cuando se percató de que yo no iba a hacerlo, entonces ella decidió dar el paso. Por supuesto, yo jamás hubiera imaginado algo como eso. Así que me volví loco cuando un sábado a la noche recibí un mensaje de ella. ¿Quieres tomar algo esta noche? Quedamos en una cafetería cerca de su casa. Al final de la cita, ya éramos novios. Estaba tan feliz que no dormí esa noche. En verdad no soy de los que les gusta salir demasiado. Mientras vaya a la escuela, prefiero centrarme en los estudios. Parecía que Eddie era justo lo contrario. El jueves me mandó un mensaje diciendo algo sobre un restaurante. Quería ir a cenar al día siguiente. Decía que era bastante bueno. No me gustó la idea, pero era la chica de la que estaba enamorado. Así que le dije que sí.
Pero había un problema. El restaurante parecía muy elegante y imaginaba que sería caro también. Cuando busqué la carta en internet, no podía creer lo que veía. Era mucho más costoso de lo que había imaginado. Tendría que reunir la paga completa de un año para poder pagar una cena en ese lugar. Eddie no lo aparentaba, pero parecía que su familia era bastante millonaria y estaban muy acostumbrados a esos sitios. Al día siguiente en la escuela, Eddie me preguntó, ¿y qué te parece el restaurante? Lo sigo en Instagram y van muchos famosos. Dije con cierta timidez, no me siento muy cómodo en esos sitios. ¿Y si vamos a la cafetería que está cerca de tu casa? Eddie estaba muy desilusionada. Escucha, tenía muchas ganas de ir a ese lugar. Yo nunca he estado en un restaurante así. ¿Acaso no merezco ir a esos sitios? Me dijo mientras me miraba fijamente. Yo estaba confundido. Me estaba diciendo que normalmente no podría ir a un lugar como ese. Pero al mismo tiempo, pensaba que yo podría permitirme llevarla allí. Y le dije, cariño, me da un poco de vergüenza, pero llevarte a comer en un restaurante como ese me costaría más de lo que gana mi padre en todo un mes, así que no puedo permitírmelo. Eddie se enfadó muchísimo y gritó, Ezra, tu familia es rica, ¿por qué me mientes de esa manera? Le pregunté, ¿qué te hace pensar eso? Me dijo, tienes un chofer que te deja en la escuela cada día. Ese automóvil vale una fortuna, y además, tú solo llevas ropa de marca. ¿Crees que nadie se ha dado cuenta de que tu familia es millonaria? Y le respondí, mi padre es solo un conductor personal. El auto del que hablas es de su jefe, y la ropa que llevo puesta es del hijo del jefe de mi padre, y la historia es muy triste, ya te la contaré luego. Eddie empezó a llorar y entonces gritó, ¡me mentiste! Le dije, cariño, lo has malinterpretado todo. No me llames así, y se fue corriendo. En ese momento me di cuenta de absolutamente todo. Eddie pensaba que yo era millonario. Empezó a salir conmigo porque pensaba que podría vivir una vida de ensueño a mi costa. Me sentí muy humillado. El amor de mi vida era una cazafortunas y ni siquiera tenía la necesidad de ocultarlo. Por algunos días la pasé muy mal. Pensaba en Eddie durante cada minuto de mi vida. Pero luego me di cuenta de que aquella no era la manera correcta de hacerlo. En lugar de estar triste, tenía que aprender de todo esto. Yo solo me enamoré de Eddie porque era una chica preciosa. Pero, como dicen por ahí, las apariencias engañan, y ver las cosas así me hizo sentir mucho mejor. Toda esa angustia que me estaba quitando el sueño desapareció poco a poco. Un día mi padre dijo, mi jefe nos está invitando a su casa, dice que tiene noticias importantes para nosotros. Aquella noche fuimos. El señor Kidd es una persona maravillosa. La estábamos pasando genial como siempre. De pronto un hombre entró en la habitación. El señor Kidd dijo, les presento al señor Turner, mi abogado. Ha venido por unos asuntos muy importantes. El abogado sacó un documento y comenzó a leer. No podíamos creer lo que escuchábamos. Mi madre rompió a llorar. Era el testamento del señor Kidd. Como tristemente no tenía más familiares, decidió donar la mitad de su fortuna y decidió que me dejaría a mí la otra mitad. Me hice muy rico de la noche a la mañana. El señor Kidd agregó, esta es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. He perdido un hijo, pero ahora tengo un hijo honorífico. Y me dio un abrazo. Yo recibiría la herencia en el futuro, pero el señor Kidd quería que tuviéramos una mejor calidad de vida cuanto antes. Así que nos mudamos a su casa y comencé a ir a una escuela privada. Y ahora sí que estaba experimentando esa vida con la que soñaba Eddie. Y ella no tenía ni idea porque de hecho ya habíamos dejado de hablar. Un día, el señor Kidd me pidió que fuera a su oficina. Me dijo, mi empresa está patrocinando un concurso y me han encargado que reparta las medallas a los ganadores. Pero creo que todos los ganadores son de tu edad, así que me preguntaba si querías ir en mi nombre. Yo estaba muy emocionado. Media hora más tarde, mi padre y yo estábamos en aquel sitio. Y ya lo adivinaron, ¿cierto? Era una competencia de natación y Eddie probablemente estuviera allí. Cuando ingresé a la sala, la entrega de premios ya había comenzado. El presentador dijo, a continuación nuestro patrocinador entregará las medallas. Caminé rápido hacia ellos. Justo al lado del presentador estaba el podio con los 3 primeros clasificados. Cuando vi que Eddie estaba allí, empezaron a temblarme las piernas. Había quedado segunda, y cuando me vio, quedó impactada. En verdad estaba sorprendida de verme allí. Primero entregué la medalla de oro al ganador. Luego me coloqué delante de Eddie. Le sonreí mientras le colocaba la medalla de plata. «Felicidades», le dije. Eddie no pudo decir nada porque estaba atónita. Aquella noche recibí el mensaje que había estado esperando tanto tiempo. «Hey, ¿qué tal?» No respondí porque no sabía qué ponerle en realidad. Al rato Eddie me escribió que siempre supo que yo mentía. Aquello me sentó muy mal, pero le respondí. Le dije que nunca en mi vida le había mentido y que no era rico cuando salíamos, pero que había ocurrido algo realmente sorprendente. Ella respondió, no entiendo nada, pero no quiero darle mayor importancia a este asunto.
Te he echado mucho de menos. Y sé que me extrañas también. Obviamente no le respondí, y debió captar la indirecta, porque nunca más intentó contactar conmigo de nuevo después de eso. Muchas gracias por escucharme. Y si te gustó mi historia, no te olvides de dejar un like al video. ¡Nos vemos! Hola chicos, soy Isabela. Lamentablemente mi familia se separó por mi culpa. Tuve que tomar una decisión muy importante. Lo pensé muchísimo y creo que tomé la decisión correcta. Pero todavía no estoy 100% segura. Pónganse en mi lugar cuando escuchen esta historia. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Yo sabía que mi mamá y mi papá estaban teniendo problemas. Todo fue a causa de mi madre. No toleraba a mi padre para nada. Le gritaba cada vez que podía. Mi papá es muy tranquilo. Nunca le escuché decir nada malo. Es bueno al extremo de ser ingenuo. Por eso no podía aceptar el comportamiento de mi madre hacia él. Pero podía ver que mi papá amaba mucho a mi mamá a pesar de todo. Un día, mirando el Instagram de mi mamá, vi que alguien que no conocía había puesto like en todas sus fotos. Me pareció muy raro. Yo solo doy like a algunas. La cuenta de ese hombre era privada, así que no podía ver quién era. Mi mamá dejó de trabajar cuando yo nací. Así que su círculo social consistía de sus amigas de la universidad y las madres que conoció en mi escuela. Pero parecía que mi mamá tenía un admirador. Por lo que podía ver en su pequeña foto de perfil, era bastante guapo. Busqué en Google su nombre, pero no apareció nada. No quise preguntarle a mi mamá al respecto, pero tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Cada vez que mi mamá publicaba una foto nueva, comprobaba si el hombre le ponía un like. Él nunca se perdía ni una. Me di cuenta de otra cosa al mirar sus fotos. Ya no publicaba en Instagram las fotos que nos tomamos juntas. Las últimas 15 o 20 fotos eran solo de ella. Un día ya estaba ocupada en la cocina y se me ocurrió un plan. Mi padre aún estaba en el trabajo. El teléfono de mi mamá estaba cargando en la sala. Ella vino a ver algo en su teléfono y luego volvió a la cocina. Cogí el teléfono antes de que la pantalla se bloqueara. Mi corazón latía como loco. Abrí Instagram y miré sus mensajes. Como pensaba, había muchos mensajes entre el hombre y mamá. Los fui mirando todos. La mayoría eran cosas como, hola, ¿cómo estás? Seguí bajando y entonces vi un mensaje del hombre que decía, te extraño. Ella respondió, yo también, pero por favor no escribas cosas como estás aquí. Mi teléfono siempre está a la vista en casa. Me enojé mucho con ella. Entonces revisé el perfil del hombre. Todas sus fotos eran del gimnasio. ¿Sería adicto al gimnasio o entrenador personal? Mamá estaba engañando a mi papá con este tipo. Lloré mucho en mi habitación. Me sentía muy mal por mi padre. Esto era lo peor que ella podía hacerle. Decidí que tenía que hablar con mi madre al respecto. La llamé y le pedí que viniera a mi habitación. Así que ahora nos comunicamos por teléfono en la casa, dijo mientras entraba. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se asustó y preguntó, ¿qué pasa, Isabela? Y empecé a llorar de nuevo. Le conté lo que había visto. Ella no lo negó. Eres lo bastante mayor para entender esto. Nunca amé a tu padre. Nuestras familias nos presionaron para casarnos. Era demasiado joven para decir que no, pero no he tenido ni un segundo de felicidad en este matrimonio, dijo. Entonces deberías haberte divorciado. ¿Por qué seguiste casada?, le pregunté. Porque entonces tú naciste y no quería que crecieras sin un padre, dijo. Por un momento casi sentí que lo que hizo estaba justificado, pero luego pensé en mi padre y me enojé mucho. Estaba a punto de decir, mi papá es una buena persona, no debiste hacerle esto, pero ella me interrumpió. ¿Crees que tu padre merecía estar conmigo? Es un flojo, llevo años aguantándolo. Ni se te ocurra defenderlo, ahora quiero vivir mi vida, dijo y se fue, golpeando la puerta. Me enojaba mucho que estuviera tan cómoda con todo esto. ¿Y ahora qué debería hacer? ¿Iba a formar parte de esta mentira? Al principio me calmé y pensé durante mucho tiempo. Finalmente tomé mi decisión. Mi papá tenía que saber que mi mamá lo engañaba y debía ser yo quien se lo dijera. Les voy a contar rápidamente esta parte porque me duele recordar esta noche. Cuando mi papá llegó a casa, lo llamé a mi habitación y le conté sobre los mensajes y lo que hablé con mi madre. Estaba choqueado, su cara se puso roja, estaba por llorar. Como siempre actuó con calma. Tal vez fue una confusión. Déjame hablar con tu madre, dijo. Volvió rápido. Isabela, tu mamá se fue, dijo muy triste. Me dio una nota que tenía en sus manos. El papel decía, no quiero irme de casa de esta manera, pero aún así estoy muy feliz de haberme ido. Mi mamá sabía que le contaría todo a mi papá cuando lo llamé a mi habitación. Mientras hablábamos, empacó algo de ropa en su maleta y dejó a su marido y a su hija. ¿Pueden imaginar lo que pasó después? Nuestra vida cambió por completo.
Mi padre trató de ocultarlo, pero me di cuenta de que la pasaba muy mal. Yo, por otro lado, seguía preguntándome, ¿hice lo correcto contándole? ¿Pero qué más podía hacer? ¿Fingir que no sabía que mi mamá lo estaba engañando? Mi padre debió darse cuenta de lo que me pasaba. Una noche en la cena dijo, Isabela, hiciste lo correcto. Y tu mamá hizo lo correcto al marcharse. Ninguna de ustedes tenía otra opción. Me sentí aliviada cuando dijo eso. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Él solo sonrió. Vamos a limpiar la mesa, dijo. Sabía lo que quería decir. Seguiríamos con nuestras vidas. De todos modos, no teníamos otra opción. Los días pasaron muy rápido. Me daba cuenta de la ausencia de mi mamá, pero lo raro era que no la extrañaba para nada. Cada vez que pensaba en ella tenía una gran sensación de vacío por dentro. Ella me abandonó. Ahora quiero vivir mi vida, me había dicho. Ella había preferido otra vida y a otra persona antes que a mí. Una noche sucedió algo inesperado. Mi teléfono sonó y era mi mamá. No sabía si debía atender o no. ¿Por qué me llamaba? ¿Se arrepintió de irse? Decidí contestar. Ella se oía muy triste. Isabela, cariño, te extraño mucho. ¿Puedo verte mañana? Hay algo importante de lo que quiero hablarte, dijo. Sentí que también la extrañaba, pero no quería admitirlo. Contesté muy fríamente y le dije, no puedes porque no quiero verte. Y colgué el teléfono. Pero estaba nerviosa. ¿Había hecho lo correcto? ¿Qué sería eso tan importante? ¿Debía contarle a mi papá que mamá había llamado? Me fui a la cama pensando en eso. Estuve muy confundida toda la semana. Me alegré de que mi madre estuviera triste y me echara de menos. Pero si esa era la vida que quería, ¿por qué me extrañaba? No le dije nada a mi padre. Nos acostumbramos a nuestra nueva vida y todo estaba tranquilo. Sabía que él estaba pensando en mi madre todo el tiempo, pero no quería volver a agitar las cosas. Ese sábado me desperté tarde. Era casi al mediodía. Tomé mi teléfono y miré mis mensajes. Había un mensaje de un número que no conocía. No podía creer lo que veía. Decía, Isabel, ayúdame, por favor, ven aquí con tu padre y sálvame. Estoy escribiendo desde el teléfono de otra persona. Voy a borrarlo ahora. Por favor, muéstrale a tu padre la ubicación que envié. Lo leí todo de nuevo, incrédula. Sí, sin duda era mamá. Revisé la ubicación. Estaba a unos 5 kilómetros de nuestra casa. ¿Qué había pasado? ¿De quién íbamos a salvarla? Corrí a ver a mi padre y le mostré el mensaje. Entró en pánico. ¿Vamos a ir?, pregunté. Dijo, ¿qué clase de pregunta es esa? Tenemos que ir y al menos ver lo que le está pasando. Cuando estábamos en el auto, mis manos transpiraban. Estaba asustada, pero al mismo tiempo emocionada de ir a ver a mamá. Tenía mucha curiosidad por ver lo que íbamos a encontrar. Después de conducir un rato, finalmente llegamos allí. Era un edificio alto. Conté los pisos desde el auto, eran 8. ¿Mi mamá estaba en uno de ellos? ¿Cuántos apartamentos había en cada piso? ¿Por qué no había escrito toda la dirección? Tal vez ella no la sabía. Tal vez la trajeron por la fuerza. ¿De quién era el teléfono del que escribió? ¿Dónde estaba el suyo? Le estaba haciendo a mi padre todas esas preguntas. Él asentía y miraba la entrada del edificio con mucha preocupación. Entonces un hombre salió y lo reconocí de inmediato. Era el hombre por el que mi madre nos había dejado. Bastaba con verlo para saber que pasó toda su vida en el gimnasio. Dije, ¿es él? Y mi padre sabía lo que quería decir. Papá apretaba el volante con tanta fuerza que me preguntaba cómo volveríamos a casa si lo rompiera. Con una voz desesperada dijo, esto no supera, hay que llamar a la policía. La policía llegó pronto. Les dijimos lo que sabíamos. Entraron en el edificio y revisaron cada apartamento uno por uno. Encontraron a mamá en un apartamento del 6º piso. Cuando la sacaron, corrió hacia nosotros de inmediato. Ella estaba feliz y quiso abrazarme. Me dio pena y dejé que me abrazara, pero yo no la abracé. Nos enteramos de todo mientras mi madre hablaba con la policía. El hombre la trajo al apartamento. Ella pensó que él vivía allí, pero descubrió que el apartamento se alquilaba por día. Él estaba casado. Cuando mi madre se enteró, ella quiso irse, pero el hombre no la dejó. Le quitó el teléfono a mi madre. Cerraba la puerta con llave cuando salía. Mi mamá envió el mensaje desde su teléfono mientras él dormía. La policía preguntó, ¿por qué no nos llamó a nosotros en lugar de a su hija? Mi madre murmuró algo, pero no dio una respuesta coherente. Les diré por qué ella no llamó a la policía. Quiso usar esta situación para arreglar las cosas con nosotros. Si hubiera llamado a la policía, la habrían salvado, pero nosotros no nos habríamos enterado. Me contactó a mí porque quería que presenciemos todo y la viéramos como una víctima. Según su plan, al verla así, tendríamos lástima de ella y la perdonaríamos.
Si ella había planeado todo esto, entonces realmente quería recuperarnos. ¿Pero hubiera querido volver si ese hombre fuera soltero? Claro que no. Seguiría viviendo con ese hombre como quería. Pero cuando las cosas no salieron a su manera, ella quiso sacar provecho de esta mala situación. Al día siguiente, papá y yo volvimos a nuestra vida tranquila. Unos meses más tarde, mis padres se divorciaron. Obviamente, elegí vivir con mi padre. Mi mamá tiene el derecho legal de verme, pero no tiene agallas para hacerlo. Porque ella puede imaginarse las cosas que le diría y tiene miedo de oírlas. Bueno, eso es todo, chicos. Contarle a mi padre que mi madre lo engañaba cambió mi vida, la de mi madre y mi padre por completo. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Por favor, déjenme sus comentarios, quisiera saber qué piensan. Si les gustan las historias como la mía, pueden suscribirse al canal ahora. Adiós.